Vale, ya estamos grabando. Vale. ¿Puedes? ¿Me ayudas? Sí. No se debe hacer. Mientras imprime. Se puede... Puedes ahí girado, ¿no? Vale. Escuela. Vale, se ve. Ya es como está grabación, ¿verdad? Sí. Nos coge el audio de la sala, ¿no? O sea, que yo me muteo el mío. Tú te muteas, sí. Sí. Aquí tenemos el audio de la sala. Y me quito cámara para que coja la... Y me quitas cámara para que vaya a la principal de sala. Sí. Sí, pero bueno, iré saltando. Vale. Perfecto. Hola a todos, ¿me oís? Gracias. Sí, se os oye bien. Vale. Gracias. Muy bien. Pues nada, bienvenidos a la segunda sesión. Hoy lo que vamos a hacer es comenzar a tocar la máquina. Antes, el otro día fue muy teórico, pero era necesario para entender los conceptos con los que opera esta tecnología. Y hoy básicamente lo que vamos a hacer es segmentar con el software de segmentación propio que tiene Bambu Lab, que se llama Bambu Studio. Imagino que lo habréis podido descargar en vuestros equipos. Y luego vamos a lanzar una pieza a imprimir a la máquina. La máquina la hemos bajado a la sala de reunión, la tenemos aquí. Y lo que estamos haciendo ahora es el típico barquito que se llama Benchy y es el barquito de prueba que suelen lanzar en todas las configuraciones previas. ¿Qué que soy mal? Es esta caseta, ¿verdad? Sí. ¿Oís mal porque hay ruido de la interferencia de la máquina o porque me oís bajito a mí cuando hablo? A ver si no hago una cosa. Me oye nítido. Dice nuestro amigo Roberto. ¿Los demás oís bien? Porque si a lo mejor la nitidez del audio es por el propio ruido que está haciendo la máquina, ¿eh? La tenemos aquí al lado y está haciendo bastante ruido. Bueno, vale. Pero entiendo que es esta seta, ¿verdad? Sí. Lo digo por... Acércatela un poco. Me la acerco así. Vale. Como aquí. Entonces, como os indicaba, tenemos la máquina y ahora voy a compartir mi pantalla. Luego también os invitaré a que estéis en el estudio para que podáis bajar también a ver la máquina porque hay cosas que os tengo que explicar y quiero que lo veáis de cerca, ¿vale? Pero bueno, estaré remitiendo a una parte y a la otra. Comparto mi pantalla. Vale, entiendo que ahora veis en pantalla. Entonces, lo que os voy a pedir es que abráis el software, el Bambu Studio, que es como se llama. Si lo habéis descargado aquí en internet, Bambu Studio, también os remito a la página, básicamente, por si luego lo queréis instalar en algún otro equipo, pero porque además de lo que sería el software, que tenéis que elegir si es para Windows o para Mac, esto ya lo habéis hecho. Si acaso no lo habéis hecho alguno, es simplemente hacéis clic sobre Windows, descargáis y luego veis el ejecutable, ¿de acuerdo? Pero más que nada os traigo aquí porque además aquí tenéis toda la plataforma de Bambu, ¿de acuerdo? La máquina que tenéis vosotros es la X1, de la serie X1, y en concreto es la X1 Carbon, ¿de acuerdo? Para habrá que elegirla en el software. Entonces, bueno, simplemente para que veáis todo lo del tema de filamentos, cuando hablemos de materiales también me remitiré a esto, pero para que veáis que estas páginas web, además de ser para poder descargar el software, también tenemos manuales, es decir, que yo, pues, como os digo siempre, os voy a contar la historia, porque es más fácil que os lo cuente yo, pero tenéis muchísima documentación en esta página de software, ¿de acuerdo?
Entonces, si abrís el software, imagino que ya lo tendréis abierto. El software tiene un entorno que está vinculado directamente con Internet, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lo hayáis abierto, estamos aquí en la casita. Veis que el entorno es blanco, verde, negro. Es decir, no... Simplemente esto nos va a servir para guiarnos cuando cambiamos de pestañas. ¿Veis? Voy a empezar como cualquier software, de arriba abajo, de izquierda a derecha. Entonces, primero tenéis un pequeño menú en la parte superior, ¿no? Si queremos abrir un archivo o lo que fuera, guardar, control Z, o sea, deshacer y rehacer. Y luego los que nos vamos a mover son la segunda línea de menús, ¿de acuerdo? Es decir, la casita, cuando abrimos la casita, nos vamos a encontrar con archivos que se han abierto recientemente, los que hemos trabajado, o bien, como viene aquí, modelos en línea. Estas son todas las fricadas que va subiendo la gente, pero si sabemos buscar, a veces encontramos objetos que son bastante interesantes, ¿de acuerdo? Y luego, importante todavía aquí dentro de lo que es la página de inicio, es muy interesante esta parte del manual del usuario, ¿de acuerdo? Entonces, el manual del usuario, aunque esté en inglés, os recomiendo que lo podáis echar un vistazo. Yo voy a ir saltando de unas cosas a otras, o sea, no voy a seguir este orden tan específico, pero para que entendáis, por ejemplo, de pues, cuál es la configuración más rápida para poder empezar con el software, el workflow, ¿no? Es decir, cómo es el proceso de cómo paso de un archivo mío en 3D, cómo lo convierto a STL, cómo lo meto en el segmentador, cómo lo paso a una tarjeta y lo imprimo con la máquina. Y luego ya nos metemos en historias como podría ser imprimir con un filamento o imprimir con varios filamentos, ¿vale? Que es lo que llaman aquí el multicolor. Luego también tenemos guías pues, más avanzadas de segmentación y otros temas como puede ser el control remoto, que creo que también lo tenéis habilitado, si no me equivoco, pero esto lo comentaremos ahora. Entonces, esto en lo que sería la casita, ¿vale? En la parte del inicio. Las otras tres pestañas más importantes, que son las siguientes que tenemos aquí, preparar, previsualizar y, bueno, lo llaman así, esto al final es como siempre, ¿no? Es una marca china, lo habrán traducido del inglés y del inglés al español, entonces podrán haber puesto aquí preparar, previsualizar y monitorizar. Y esos serían los tres pasos que tendríamos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el mayor potencial de estos software de segmentación? Pues que, si os acordáis que os estaba explicando que la máquina lo que hace es trabajar capa a capa, pues lo que tendríamos que hacer es segmentar capa a capa cualquier volumen que hayamos modelado, ya sea en Rhino, en SketchUp o en lo que fuera, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero de todo, ya habéis visto que he pasado de la pestaña de la casita del inicio a la de preparar. Esto es determinarle las cuestiones básicas que tenemos como máquina, material que tenemos cargado y la boquilla. ¿Os acordáis que de esto insistimos la semana anterior? Entonces, vamos a ir por orden. Esto no vamos a saltarnos pasos porque esta es la parte más importante. Es decir, hay que elegir, lo primero de todo es qué impresora es con la que estamos trabajando. Entonces, veis que hay un menú desplegable aquí. Si desplegamos, veis que hay una serie de máquinas y, como yo os había comentado, la vuestra en concreto es la Bambula X1 Cargo, con esto que pone aquí 0,4 nozzle. Esto es la boquilla, ¿os acordáis? El pincor, la boquilla, el nozzle, como lo queréis llamar, que es de 0,4 milímetros de diámetro. Entonces, tenéis que elegir esta. Esto es importante porque si no, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a segmentar con la plataforma de otra máquina. Y esto es un poco vainilla porque seguramente la máquina funciona, pero podemos enviarle algún tipo de fallo, ¿vale? Entonces, esto es importante. Bambula X1 Cargo 04 nozzle. Y ahí se queda así. Siguiente paso sería, aquí dice tipo de cama. Pues esto de la cama, si lo desplegamos, veis que tenemos en este caso 4 opciones. De hecho, ahora mira, como ha terminado la máquina, también os puedo mostrar. No están viendo a la vez, ¿no? O sea, hay... Bueno. Ahí está la cama. Y como está haciendo el alumno aventajado Diego, el licenciado, aquí tenemos, tenemos la cama. No sé si la estáis viendo, si no dejo de compartir la pantalla. Confirmadme, por favor, si estáis viendo también la cámara de la sala y si no, quito mi pantalla para que vaya principal. Sí se ve, sí. ¿Se ve?
Sí, sí, se ve, se ve. Vale, perfecto. Entonces, lo que dice como cama es esto que estáis viendo aquí. Es decir, la máquina dentro lo que tiene es una cama de impresión y tiene unos usillos, por lo tanto, el cabezal siempre está arriba y está fijo. Y la cama lo que va a hacer es subir hasta tocar ese cabezal, e ir imprimiendo y va a ir bajando poco a poco en función de la capa que hemos determinado. Y esta bandeja que hemos retirado es flexible, entonces eso está bastante bien porque nos permite sacar el barquito. Simplemente con arquear la bandeja ya se cae la pieza. Antaño, cuando digo antaño me refiero a 2 años atrás o un año atrás, estas bandejas eran de cristal, entonces teníamos que utilizar una espátula para levantarlo, las bandejas de cristal se suelen romper súper fácil y aquí lo que tenemos que hacer es, con la mano, como estáis viendo, retirar lo que serían las hiladas de purga y de calibración que hace por defecto al comienzo de cada impresión, ¿vale? Simplemente ahora había lanzado una pieza para comprobar que estaba bien calibrada. Y entonces la bandeja lo que tiene son dos caras, ¿de acuerdo? O sea, al margen de que ahora vamos a elegir la que se denomina PEI de PLA, pero tendríamos PLA, cuando hablemos de materiales ya profundizaremos, pero PLA es ácido poliláctico y es el material con el que todo el mundo imprime, el más fácil, el más asequible, es además biocompostable, o sea, que tiene todas las propiedades para ser el mejor. Y luego, por la otra, como tiene dos caras, por la otra cara está preparada para poder imprimir con otros materiales, como puede ser el PET, el ABS, el TPU, que son los flexibles, policarbonatos, es decir, materiales que requieren de más temperatura. Por eso esta cara está preparada con unas condiciones diferentes a esta otra. Y adicionalmente, aunque a lo mejor no lo veáis, de hecho me voy a acercar un poquito, veréis que la cara está un poco, no sé si sucia, lo que tiene es pegamento, ¿vale? Entonces, por un lado es flexible, como veis, la puedo atar para que salga el material. Y entonces es importante siempre que pongamos algo de pegamento, que yo ahora no voy a poner porque está barnizada en pegamento, o sea que creo que no le hace falta más, y está imantada. Entonces, cuando la coloquemos en su sitio, tengamos en cuenta siempre que esté por la cara que me interesa, que es la del PLA, lo que tiene al final al fondo son unas guías para que entre en su sitio y por imán ya queda ahí pegado, ¿de acuerdo? Luego cerramos aquí y listo. Entonces, esto que os he comentado simplemente es para que elijamos que estamos con una placa que en este caso no sé si vosotros habíais determinado alguna otra. Podríamos decir que es placa fría de PLA porque es lo que estamos usando, pero yo lo que haría es elegir la de PEI texturizada, ¿vale? O sea, el PEI es el tipo, es un polietileno de alta temperatura o una cuestión así. Entonces elegimos esta, que es la última de las cuatro opciones, ¿de acuerdo? Placa PEI texturizada. Y lo que hemos tenido en cuenta es que hemos puesto para arriba la cara de PLA, ¿de acuerdo? Simplemente es eso. Entonces ya tenemos la impresora elegida, hemos elegido el tipo de cama que tenemos para imprimir y ahora hay que meterse con lo que sería el filamento. Entonces, en cuanto al filamento, habéis visto que la máquina tiene en la parte superior lo que se llama un AMS, que es un sistema para poder colocar varios materiales. Entonces, la máquina, si no tuviera este pack de 4 materiales, lo que tendría por detrás es un alojamiento para poder colgar una bobina, simple y llanamente, que es lo habitual. Puesto que esta máquina solo funciona con una boquilla, solo tiene un Princore. Y lo que va a hacer es que la parte superior, que es la que tiene los 4 materiales, lo que va a ir haciendo es, en función del material que le indiquemos, pues va a ir tomando de una vía o de otra vía de las que tiene ahí insertadas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero de todo es que coincida los materiales que yo veis que tengo aquí listados, el 1, 2, 3, 4, con los materiales que están ahí puestos. Entonces, aquí sí que tenemos que tener todos iguales. Entonces, si desplegamos los materiales, por ejemplo, en la vía 1, despliego aquí el triángulo invertido y estáis viendo una cantidad de palabrotas que no sabemos ni lo que es, pero simplemente lo que vamos a hacer ahora es elegir como acto de fe que vamos a meter el bambú PLA básico, ¿de acuerdo? Y luego, por otra parte, si hacemos clic en el color,
Esto es importante, diréis, bueno, ¿qué más da el color? Porque hay varios amarillos, varios verdes y demás. Pues esto es importante definírselo porque antaño, cuando las máquinas no tenían estos sistemas de LIDAR ni sensores de color y demás, pues no pasaba nada. Pero en este caso es importante porque la máquina tiene que comprobar que cuando cambia de un material a otro, al tener una misma boquilla, tiene que asegurarse de que el material se purga bien. Imaginad que estamos pasando de un rojo a un amarillo, pues hasta garantizar que ese amarillo es puro, necesitamos que purgue suficiente. De hecho, por la parte trasera tiene un agujerillo donde va purgando y es conveniente siempre que le pongamos un vasito, una caja o algo, porque es donde va a ir tirando todo el material de purga entre color y color. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso ahora mismo, en la primera vía, tenemos un material que es un PLA natural. ¿De acuerdo? El PLA natural es traslúcido tirando a amarillento. Entonces le podríamos dar, por ejemplo, este primer amarillo, que es un amarillo como muy apagadito, simplemente para que lo tengan en cuenta. Podremos elegir los colores básicos que veis por aquí, como hacíamos en AutoCAD, o bien podemos ir a definir un color, un gradiente, como veis con estas flechitas de aquí. Si a lo mejor queremos que es más pálido, pues le podemos definir el color con esto. Claro, ya os digo que raro será que no lo pille con los básicos, ¿vale? Pero que podemos ir luego eligiendo, como veis, el color que queramos y luego su intensidad. Entonces, bueno, elegimos este amarillito, aceptamos y ya estaría. Luego, en la vía 2, porque claro, esto es importante, tenemos que tener lo mismo, entonces, otra vez podemos elegir, o sea, porque veo que tenéis instalados de la marca Bambú y los genéricos de pelea. Entonces, si queréis, podemos hacer que sean todos iguales. Por ejemplo, me vengo aquí otra vez y, perdón, cierro esta, que hay muchos iconos. Entonces, le podemos decir que es, por ejemplo, genérico de pelea, ¿vale? Para que todos sean iguales. Y así no nos complicamos. Esto de que sea bambú o genérico, lo que nos está haciendo, igual que cuando trabajamos, si tuviéramos preconfigurados otras marcas, le está dando datos de a qué velocidad, a qué temperaturas tienen que manejar esos materiales. ¿Qué ha ocurrido ahora con la bambú, que ha supuesto una revolución? Que están empezando a sacar peleas de alta velocidad, porque ahora os explicaré que lo normal era trabajar a unos 40 o 50 milímetros segundo de impresión y esta máquina puede llegar a los 500 milímetros segundo de impresión, es decir, 10 veces más rápida que cualquier otra marca del mercado. Obviamente esos 500 los consigue en algunos momentos muy determinados, está haciendo rellenos y demás. Lo habitual es que esto esté imprimiendo a unos 150, 200 milímetros segundo, que ya es el doble o el triple de velocidad, ¿vale? Pero bueno, simplemente es que sepáis que elegir un material no es tanto como elegir un color, sino que detrás de ello van implicadas velocidades de impresión, temperaturas de enfriamiento, velocidades de ventiladores, y es por eso que yo os aconsejaré que no toquéis mucho esos parámetros, ¿vale? Entonces, bueno, por no liarme más, todos que sean genérico de PLA, y en concreto el color de la segunda vía que tenemos es un gris clarito. Entonces, por ejemplo, podemos elegir este de aquí, y luego en la tercera vía tenemos un blanco, que es el que ya está predefinido, ha coincidido. Y en la cuarta vía tenemos un negro, pues ha coincidido que es así, pues listo, ¿vale? Entonces estos serían los colores que nos estamos trabajando. Esta máquina de normal trabajaría solo con un único material. Como tenéis el combo, que la AMS que tiene cuatro vías, tenemos estos cuatro. Pero que sepáis que a esta máquina se le pueden llegar a poner 4 combos como este, es decir, que podría llegar a imprimir hasta con 16 colores, lo cual me parece una barbaridad. Yo creo que a partir de 4 colores ya es más que suficiente. Hablo de colores, pero también podríamos hablar de consistencias de material, es decir, podríamos estar mezclando que hubiera ahí PLAs, PET, TPU y demás. Pero ¿qué ocurre? Que como os he explicado al principio, la bandeja nos está marcando y definiendo una consideración, es decir, que estemos por la cara del PLA va a hacer que esté a unas temperaturas y si le damos la vuelta va a estar a otras temperaturas. Entonces, desgraciadamente, no ocurre como con otras máquinas del mercado, que sí que nos permite mezclar, por ejemplo, un flexible con un rígido. En este caso, pues lo hace, pero igual no lo hace tan correctamente. O sea, porque en otras máquinas lo que está ocurriendo es que tienes dos cabezales que viajan en paralelo y de esa forma no tiene que estar haciendo purgas y demás, porque los materiales flexibles, por ejemplo, son muy perversos, o por ejemplo el material de madera con el que habéis trabajado ya anteriormente, pues son materiales un poco puñeteros
y entonces hay que mejor trabajar con ellos solos y que no esté cargando y descargando por la misma boquilla, ¿vale? Pero bueno, esto lo veremos quizás en la semana que viene. Entonces, dicho lo cual, tenemos máquina, tenemos placa, tenemos los colores. Y ahora ya nos metemos con lo que sería la elección del proceso de impresión. Entonces, como veis, en este capítulo tenemos la parte de, aquí dice global, objetos, vemos aquí pone avanzar o avanzado. Tampoco sé si lo tenéis en inglés o en español, esto no lo he dicho, perdonadme, pero si quisierais cambiar esto, si lo tenéis en inglés, por ejemplo, venís aquí arriba en el menú principal y en preferencias podéis elegir el idioma, ¿vale? Me imagino que si cambiamos el idioma a inglés o español, guardar, ¿quieres continuar? Podemos decir que sí. Yo no lo voy a cambiar, pero me imagino que si lo cambiáis tendréis que apagar apagar el software y volver a arrancarlo, ¿vale? Para nos que vais a tardar 2 segundos, si alguno lo quiere tener en español, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, aquí en preferencias, el idioma. Eso por un lado. Y luego, por seguir, el tema del proceso. Esto que sea global objetos está haciéndonos indicación de si estamos cambiando todo lo que serían los parámetros que abarcan a toda la placa de impresión, o bien queremos ir dando parámetros objeto a objeto. Veis que yo aquí tengo 2 piececitas, pues entonces eso es lo que va a hacer que le pueda dar unas condiciones de parámetros a uno que son diferentes al que tiene al lado, ¿vale? Entonces, antes de meterme con esto, lo que os quiero enseñar, también para que os manejéis, que no he comentado, lo que estáis viendo aquí es justamente la placa de impresión que os he mostrado antes. Entonces, ese sería el entorno en el que nos vamos a mover de trabajo. Ahora mismo no tendréis ningún objeto introducido, no ocurre nada, pero ahora vamos a elegir uno para poder empezar a trabajar. Y básicamente veis que aquí tenemos diferentes iconos. Esto simplemente es porque si queremos crear más mesas de impresión, podemos ir segmentando en un trabajo con varios y luego ir lanzando una a una o lo que fuera, ¿de acuerdo? Entonces, antes de nada, si os parece, vamos a saltar aquí a Internet. Y ya el otro día os había hablado de una página que se llama Thingiverse. Entonces, esta página de Thingiverse, si lo ponéis en Google, podéis venir y que nos descarguemos un archivo para que todos estemos trabajando con el mismo, si os parece. Y, por ejemplo, aquí podemos poner en el buscador Benchy, que sería el barquito este que hemos hecho nosotros ahora. Es lo más habitual, ¿vale? Esto es una fricada, pero es siempre el típico que se utiliza para definir. Podemos buscar lo que sea, podemos buscar algo de arquitectura. Como veis, aquí hay diferentes apartados, pero para no liar, podemos elegir este primero. Y aquí veis que pone Download all files. Lo descargamos, tarda unos segundos, porque aquí nos está preguntando si queremos darle una propina al diseñador. Eso ya cada uno que haga lo que quiera. Y como veis, ya descargado aquí. Están descargas en mi caso. Y siempre van a tener estas carpetas, es un comprimido, y nos van a dar los archivos, unas imágenes y luego pues las licencias de cómo se puede hacer uso de estos archivos. Esto es lo que exige siempre Thingiverse para que la peña suba sus cosas a Internet. Entonces, vamos a dar a extraer todo, porque esto es un comprimido. Y aquí en Files, bueno, nos encontramos con 200.000 archivos. Yo creo que va a ser este el 3D Benchy normal. El cuarto, la quinta opción. Y veis que es el que denomina como STL, ¿vale? La extensión es la que nos importa, que es estereolitografía. Me da igual si lo han diseñado en Rhino, en SketchUp o lo que fuere, pero luego lo han exportado como STL, ¿de acuerdo? Entonces, este es el que me interesa. Entonces, literalmente lo que podemos hacer es seleccionar este archivo y arrastrarlo dentro de Bambu Lab y lo suelto. Esa sería una de las vías, como veis, ahí aparece. O bien, lo que podría hacer es buscar el archivo, abrirlo. Aquí veis que ya he pasado de lo que serían los comandos de la izquierda a los comandos que tengo en esta parte superior. Entonces aquí diría añadir archivo. Me vengo a la carpeta de descargas, el Benchy, abrir
y ahí aparece, ¿vale? Entonces, la más rápida es la de arrastrar el archivo, soltarlo ahí encima y punto, pero bueno, que también se puede ir por la vía de añadirlo. Y así os voy explicando más cosas de aquí arriba. Entonces, como veis, simplemente seleccionando el archivo es como lo muevo con el botón izquierdo del ratón, ¿vale? Y si no tengo nada seleccionado y voy moviendo con el ratón, veis que lo que hago es bascular o moverme con la mesa de impresión. También puedo hacer zoom dentro, zoom fuera con la ruleta. Esto, bueno, tampoco parece muy básico, pero que os tenéis que acostumbrar porque dependiendo del software, pues a lo mejor no se opera igual. Y con el botón derecho, veis que puedo hacer este movimiento de la mesa y con el botón izquierdo puedo hacer estas rotaciones, el zoom y ya está, ¿vale? Es para que os familiaricéis con ello. En el momento que tengo un objeto seleccionado, lo que va a hacer es que todo lo que haga va a tener en cuenta que si estoy pillándolo, pues lo voy a mover. Hay que tenerlo en cuenta. Si he hecho algo que no me ha interesado, control Z y entonces va volviendo los pasos atrás, ¿de acuerdo? Control Z o bien con este icono de aquí arriba, como en cualquier software de undo o redo, ¿vale? Hacer y deshacer. Y luego, por seguir con estos comandos, como veis, el siguiente icono, que se parece a una placa de impresión, pues es por si quisiéramos añadir otra placa. Entonces, esto está muy bien si a lo mejor quisiéramos tener unos archivos en una, otros en otro, e ir procediendo a mi ritmo, ¿de acuerdo? Vamos, básicamente, igual que la he creado, también le puedo dar a la X y desaparece, ¿vale? Ahora vamos a trabajar solo con una, pero imaginad que estamos haciendo como el otro día, la Villa Saboya, y nos interesa tener aquí los 3 niveles o las escaleritas o lo que fuera, pues lo haríamos así, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Luego, por otro, estos objetos, como veis, entran ya planos por defecto. Pero, por ejemplo, este objeto que adrede lo he puesto fuera de sentido, pero bueno, esto los voy a, ahora mismo los voy a eliminar para no liaros. Me quedo con el barquito. Simplemente los estoy suprimiendo dando el botón suprimir, ¿vale? También podría hacerlo con botón derecho sobre la figura que quiero y le digo borrar y ya está, ¿vale? Entonces, podemos decirle que nos ordene los objetos automáticamente con este icono de arriba. Entonces determina siempre que he centrado el objeto, pues es como mejor se va a imprimir. Eso siempre os lo diré como consejo. Evitad imprimir en las esquinas, ¿de acuerdo? Es donde más va a balancear la mesa. Entonces, si no nos queda más remedio porque la pieza es grande, pues es lo que hay. Pero es donde más warping va a haber, donde más balanceo va a haber. Entonces, siempre que podamos, vamos a decir que nos lo coloque centrado. Y luego, en este caso, la pieza ha entrado colocada correctamente, pero imaginad que tiene una cara que está inclinada o lo que fuera, podríamos darle a este botón para que lo orientara automáticamente. En nuestro caso no está haciendo nada porque determina que la base plana es la que tiene que estar tocando la mesa de impresión, ¿vale? Pero esto sería si a lo mejor tenemos una pieza que a priori no sabemos cuál es la cara más óptima, pues nos lo orientaría automáticamente. Entonces, orientación, el orden automático y luego ya lo que haríamos es meternos con, voy a saltar este de altura de capa variable, ¿vale? Voy a saltar estos y me voy a ir con los básicos de mover. Como veis, ahora mismo lo estaba moviendo tal cual, haciendo clic encima de ello, pero si quiero mover con precisión las cosas, sería este icono, ¿vale? De hecho, cada vez que dejo el cursor encima de los comandos, como estáis viendo, me está diciendo lo que hace cada uno de ellos. O sea, que es algo intuitivo aunque yo no os lo cuente, pero bueno, por ir con lo básico. Entonces, si tiro literalmente de estas flechas, lo estoy moviendo en X y Z, ¿veis? Se va moviendo. Pero ¿qué problema tengo? Que cuando lo muevo en Z, dices, joder, pues no se queda en su sitio, ¿no? ¿Esto por qué? Es porque automáticamente está teniendo un imán contra la cama de impresión porque me está diciendo, amigo, si no toco la mesa de impresión, malamente me voy a imprimir. Entonces, siempre lo que me va a pedir estas piezas es que estén en contacto con la cama de impresión. Luego, por otro lado, puedo rotarlo. Imaginad que también con estos cursores que tenemos aquí, pues lo puedo ir moviendo como yo quiera, ¿de acuerdo? Muy básico, ¿vale? Esta pieza no merece la pena que la movamos, pero ahora que ya la hemos sacado de su posición, como veis, siempre necesita que haya un punto de contacto
Por eso sí, aunque esté ahí mal tocando, pero ya le vale a la máquina. Obviamente imprimir esto así sería un suicidio, entonces le damos a autoorientación y ya veis que enseguida le busca la cara plana, ¿de acuerdo? Acciones, movimientos, escalado. Este sí que es útil porque aunque este software no permite mucha edición, pero que ya podamos escalar objetos de esta manera tan flexible está bien, pero escalar sin tener un control del porcentaje del tamaño, pues esto es cuando adquiere sentido el tener aquí estas escalas en X, Y, Z. Como veis, están referenciados los colores para que sepamos cuáles son los 3 ejes de coordenada, lo cual es muy intuitivo, cualquier otro software. Y luego el tamaño, pues podemos decir, oye, es que yo lo que quiero es que en Z este barquito mida, por ejemplo, 50 milímetros. Vale, pues ahí lo condicionamos y como tiene escala uniforme, se escala proporcional. Si quitamos lo de escala uniforme y estiramos, pues lo que nos va a ocurrir, por ejemplo, si aquí le digo que tenga esto 50, veis que se está desproporcionando, ¿vale? Entonces esto a lo mejor aquí para el barco nos da igual, o sea, bueno, nos fastidia, pero imaginad que tenemos un paralelepípedo, hemos metido un cubito y resulta que necesitamos que sea un poco más alto, pues en vez de volver a Rhino y moverlo, pues nos viene bien para hacer operaciones en objetos que si los deformamos en un sentido de los ejes, no nos va a suponer ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, control Z para no desconfigurarlo. Y siempre os recomiendo que tengáis escala uniforme, ¿de acuerdo? Entonces, podemos darle el tamaño en altura o dimensiones y luego también aquí podemos darle el porcentaje. Por ejemplo, al 100% sería su tamaño real y esto nos voy a hablar de escalas, que sois arquitectos, pero bueno, 50% si lo quisiéramos hacer a 1 o 2 o lo que fuera, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez control Z y ahí lo tenemos. Como veis, si deselecciono el objeto, se me pierden comandos para poder hacer cosas con este objeto. Si lo vuelvo a elegir, veis que ya me aparecen y puedo operar con él, ¿vale? Esto es importante cuando sobre todo tengo a lo mejor dos objetos. Si ahora quiero duplicar este, le daría botón derecho y aquí creo que tenemos clonar. Y me dice, ¿cuántos quieres clonar? 1, 5, 10, los que sean. Pues le digo que quiero clonar otro y aquí lo tengo. Entonces, esto es importante porque ahora os enseñaré cómo podemos darle unas propiedades a uno, otras propiedades a otro, y esto lo que hace es que nos descuidamos, nos despreocupamos, la máquina trabaja de noche y al día siguiente tenemos los objetos aquí impresos con sus condiciones diferentes. Pero bueno, elegimos uno. De las cuestiones que nos está permitiendo los siguientes comandos, esto es interesante. Cuando estamos buscando una cara en concreto con la que lo queremos alinear, pues vamos a seleccionar este icono y vamos a decir, por ejemplo, que queremos que se oriente con la parte superior de la chimenea. Vale, pues selecciono la cara que es el icono de la cara que quiero colocar y luego le hago clic en la cara que quiero que se coloque en contacto con la mesa de impresión. Esto también es interesante cuando tenemos una pieza en la cual ya sabemos que esa cara es la que queremos definir. ¿Por qué esto es importante? Porque imaginad, al final, como esto lo va a segmentar en paralelo a la mesa de impresión, siempre va a quedar muy bien impresa la cara que toca la mesa y las laterales, las perpendiculares, pues van a verse todas esas líneas de capa de impresión. Entonces, a lo mejor queremos determinar cuál es la cara vista que queremos que quede bien o mal o la que fuera. Entonces, podemos orientar con respecto a esa cara. Simplemente es eso. Ahora mismo igual no le ves mucho sentido, pero creedme que se le saca partido. Y luego, interesante, por ejemplo, este de cortar, estos que os voy a enseñar ahora, esto no lo suele hacer otro software de segmentación, ¿vale? Yo que trabajo mucho con Ultimaker Cura, que es una marca bastante potente, pues no te permite esto. Entonces, esto me sirve si quiero descuartizar mi pieza. Entonces, imaginad, yo ahora mismo podría decir que quiero ese corte, le digo que vale, pues que realice el corte, y aquí tengo descuartizado el barquito en dos partes. Partes que luego me puedo llevar independientemente. O sea, esto ahora mismo igual no lo estáis apreciando mucho, pero yo que llevo tiempo en esto, me parece una flipada que se pueda hacer esta operación, porque puedo más estar descuartizando las veces que quiera. Entonces luego me he roto el eje de descuartizamiento. En algunos casos tarda un poco porque tiene que reparar las mallas. Mi ordenador no es muy potente, pero lo descuartizará.
Perdón, un poquito. Entonces, ¿esto qué me va a permitir del descuartizado, de cortar el objeto? Pues que cuando tenemos geometrías muy complejas, me va a permitir hacerle cortes con planos en lugares en los que me va a permitir que si lo descompongo y lo descuartizo por ahí y lo coloco con esa cara tocando la mesa de impresión, me voy a asegurar o puedo minimizar los riesgos de que no salga bien o puedo minimizar el número de soportes que necesita y demás. Esto de los soportes lo veremos ahora cuando empecemos a segmentar, pero simplemente que veáis que de un objeto editado que yo he podido hacer en cualquier software, aquí le puedo empezar a dar otras condiciones de edición, ¿vale? Luego, con los siguientes, tampoco me voy a meter mucho. Aquí podemos hablar de soportes, que nos está diciendo pintado de soportes, el pintado de la costura, este de la forma de texto o el pintado de colores. Esto quizá lo voy a dejar un poco más para adelante, pero simplemente que sepáis que dentro de la edición de cosas que podemos hacer, también podemos introducir un texto, por ejemplo. Entonces, este tema del texto que nos va a permitir... a ver, perdón. A ver si me hace caso. Aquí está. Vamos a poner aquí L35. Venga, vamos a ponernos corporativo. Es porque no me deja llevarlo a cabo. No sé por qué no me está dejando. Bueno, como esto es anecdótico, tampoco. Luego miraré por qué no me está dejando. Algún comando tendré que le está bloqueando. Pero bueno, simplemente es para poder poner un texto. Ahí, mira, aquí lo he hecho ya. O sea, claro, no le he movido los valores, pero simplemente lo ha puesto ahí apretado, pero bueno, como es una chorrada tampoco. Simplemente es que veáis que se pueden poner textos que vayan en la superficie del objeto. Entonces, esto ahora mismo es una tontería, ¿no? Poner aquí L35, pero esto es importante si a lo mejor queremos hacer pequeñas marcas para identificar las piezas. Entonces, hacer etiquetas si estamos componiendo una maqueta que a lo mejor tiene, yo qué sé, 20 partes, ¿no? Pues eso estaría muy... Y que no tengamos que editar eso en Rhino, sino que lo hagamos aquí, ¿vale? Por avanzar más, que esto es muy... Esto es infinito. Como los softwares, como siempre os explico, hay muchas opciones y yo lo que intento es que veamos las más operativas, ¿vale? Entonces, ahora vamos a pasar del resto de opciones y voy a seguir con lo que me interesaba, que estaba hablando del proceso, del global, de los objetos y del avanzado. Entonces, básicamente, si estamos en global, lo que va a implicar es que todos los parámetros que yo elija van a afectar por igual a todos los objetos que yo tenga aquí. Mientras que si elijo por objetos, aquí estáis viendo que me sale un listado. Al pasar de aquí de global a objeto, me está diciendo pues los que tenía antes, por ejemplo, el Benchy, el texto que me he inventado que le he puesto aquí en el casco del barco, y luego el A, el B, el C. Estos son las secciones del descuartizamiento que me he inventado y le he hecho. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya tiene otra dimensión, pero por no complicarnos la vida ahora, vamos al global y vamos a estar asegurados de que no está activado los parámetros avanzados, ¿vale? Como veis, cuando activo los avanzados se me despliegan muchísimos más parámetros y para el primer día es too much. Entonces, lo dejamos desactivado, nos quedamos en global y esto es una cosa importante, ¿vale? Igual que teníamos como importante elegir bien la máquina, elegir la placa de impresión y elegir los colores que tenemos que coincidan con los que están instalados, aquí es importantísimo elegir cuál es el formato de impresión con el que vamos a trabajar. Entonces, estos números que veis aquí están haciendo alusión a la altura de la capa. Entonces, en otras máquinas nos daría igual porque la altura de la capa la podríamos modificar en cualquier momento, pero como esta máquina es de alta velocidad, cuando estamos eligiendo una altura de capa, también le está dando condiciones de temperaturas, de velocidades, es decir, lo que os decía antes, siempre está viajando con sus parámetros. Entonces,
como estáis viendo aquí, el 0.08 sería, y lo llamas Trafine, sería lo más pequeñito, es decir, la mayor resolución que nos podría permitir esta impresora. No obstante, luego lo podríamos manipular a mano y yo os garantizo que podríamos bajar hasta alturas de capa de 0.04 incluso, o 0.05. Estamos hablando de 50 micras, es decir, es una barbaridad. Las impresoras de resina, que son las más precisas que os enseñaba el otro día, que no se determinaba la altura de capa, que era difícil de verlo sin una lupa, pues imaginad que está por ahí ese rango, ¿vale? Pero por defecto, igual que la boquilla de 0,4 es la más estandarizada, tendríamos que la altura de capa 0,2 es la estándar que usa todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, nos quedamos con la de 0,2 estándar, ¿de acuerdo? Entonces, importante que tengamos esta. Y ahora nos pondríamos, habiendo elegido esto, global, la 0,2. En la calidad tenemos, ya por defecto nos ha salido esto de la altura de capa, ¿de acuerdo? Y luego la altura de la capa inicial. Yo aquí no estoy tocando nada, pero imaginad que yo digo, bueno, es que me da igual, yo lo que quiero es que la altura de capa sea de 0,25, porque me apetece. Lo pongo ahí. Y tendríamos la altura de capa. Y esto es muy interesante en el software. Cada vez que manipulo un parámetro que no era por defecto como el que estaba preestablecido, porque como veis al elegir esto estoy ya condicionándole unos parámetros en cascada, se pone en rojo y además tengo la opción de dar a deshacer. Esto parece una tontería, pero en muchos otros softwares me pongo a cambiar parámetros y luego no tengo ni idea de volver atrás y me los tengo casi que anotar. Entonces, bueno, le damos aquí atrás y antes de seguir con los demás parámetros, vamos a segmentar, vamos a laminar, que es como lo denominan aquí, o slice en inglés, no sé cómo lo tendréis. Entonces, si nos venimos aquí a este segundo renglón, veis donde pone aquí laminar placa, podemos laminar todo, laminar placa, laminar todo si tuviéramos más placas de impresión, pero solo tenemos una, damos a laminar placa. Entonces, en tiempo real va a hacer la previsualización de lo que imprimiría en la máquina. De hecho, ahora para que esto vaya más rápido, el ordenador es un poco flojeras con esto, le vamos a quitar objetos. Pero me viene bien para que veáis todo esto. Entonces, si os fijáis, cuando le hemos dado a laminar la placa, automáticamente ha pasado de preparación a previsualización. Y me aparece aquí este ascensor verde que pasa inadvertido, pero que es lo más mágico que tiene este software. Si lo selecciono y voy bajando, veis que el barquito y bueno, y las otras piezas van subiendo y bajando, se van descomponiendo. Hago zoom y lo que estáis viendo aquí es la altura de esas capas, es decir, estas banditas que veis aquí, estas barrigas, son segmentos cada 0,2 milímetros, ¿de acuerdo? De ahí que este ascensor me está diciendo que este barquito se compone de 240 capas de 0,2 milímetros. Y si multiplico este valor de la altura de capa por estas capas, me daría la altura del objeto que yo le he definido cuando le estaba condicionando las dimensiones, que le estaba diciendo que si era el 50 o lo que fuera de altura de objeto, ¿de acuerdo? Entonces, esto está muy potente porque si yo veo algo chungo aquí, si veo algo mal en la previsualización, se va a imprimir mal. Entonces, es bueno que perdamos aquí el mayor tiempo posible, bueno, perder tiempo, o sea, dedicar el mayor tiempo posible hasta estar seguros de que lo que estoy previsualizando sea lo correcto que yo quiero imprimir, ¿de acuerdo? Y esto además tiene de interesante que, de hecho, voy a eliminar las otras piezas que ahora mismo. Entonces, como veis, estoy en previsualización, no puedo seleccionar nada. O sea, si lo intentáis, no me va a dejar. Tengo que volver a preparar, porque en preparar es donde están mis objetos reales. La previsualización no existe, ¿vale? Es una entelequia. Entonces, me voy a preparar y elijo lo que quiero suprimir, ¿vale? Esto es interesante porque muchas veces diremos, oh, bueno, no me deja elegir, no sé qué pasa. Pues es porque seguramente estés en previsualización. ¿Qué ha ocurrido ahora mismo? Si os fijáis, si yo ahora cojo en preparar el objeto y lo desplazo un poquito para allá y voy a previsualización, ¿qué ocurre? Que se queda en modo fantasma. No obstante, como esto está preparado el software para que se vuelva a laminar por sí solo, pero muchas veces en otros softwares esto no está puesto por defecto. Entonces, si yo manipulo cualquier comando, parámetro o desplazo la pieza, tengo que volver a laminar. Entonces, siempre os insistiré, soy muy pesado, siempre que cambiemos un parámetro hay que laminar de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí nuestra pieza
Y lo interesante de esto es que aquí tenemos la pieza laminada en base al primer color que yo le he determinado, que es el que está en la vía 1, que era este natural medio transparente amarillento, ¿vale? Y aquí arriba, en previsualización, tengo un esquema de color y puedo verlo por el color del filamento o seguramente por defecto lo tenéis vosotros por el tipo de línea. Y lo veis en varios colores. Pero ojo, esto de tipo de línea aquí en el esquema de colores, que esto es lo más interesante, ahora veremos los demás, no es que se me vaya a imprimir en naranja, rojo y demás, no, 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 no. Hay que leer esto, ¿vale? El tipo de línea. Lo que está haciendo es determinarme lo que está dedicando a cada descomposición de la pieza. Si os acordáis, os puse una diapositiva a la otra clase que hacía una alusión muy básica a que cualquier objeto al final va a tener una base de arranque, unas caras laterales y una tapa. Entonces, una tapa superior. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí. No es que se vaya a imprimir en estos colorinchis, sino que simplemente me está diciendo lo que es cada uno de estas cosas, que de hecho puedo apagar o puedo encender o lo que quiera hacer. Esto es muy útil porque me está diciendo que para hacer, por ejemplo, la pared exterior, que es la anaranjada, el tiempo que le está dedicando, el porcentaje de trabajo que se lleva y el filamento que gasta, tanto en metros como en gramos. Entonces, ahora mismo nos da un poco igual, estamos de prueba, pero el día de mañana esto nos pueden ser unos valores muy interesantes. Si bajamos con el ascensor estamos viendo, por ejemplo, aquí un relleno y demás, que ahora lo veremos, qué significa esto, pero básicamente para que entendáis que todo está descompuesto para ver cómo se compone cualquier impresión. Entonces, como os decía, un STL es una carcasa. Lo sacamos de Rhino, de donde sea, o de Thingiverse, y tenemos una carcasa vacía. Entonces, lo que tenemos que determinar con este segmentador, con este software de Bamboo Studio, es decirle qué queremos que haya dentro de esa carcasa, en tanto al relleno o las capas que tiene que hacer desde el exterior hasta el interior, ¿de acuerdo? Y aquí luego me está diciendo el tiempo total de lo que está gastando. Siempre vais a ver que en estos tiempos globales hay un tiempo que dice de planificación y esto es lo que tarda la máquina en calibrarse y demás. Esto os aconsejo que no lo quitéis nunca, aunque digáis, joder, es que perder casi 7 minutos por esto, pero esto es lo que nos garantiza que la impresión salga bien. Entonces, merece la pena en la vida perder 7 minutitos y que no tengamos luego dolor de cabeza, ¿vale? Luego el tiempo de impresión global, pues estos 40 minutazos. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo para atrás, si estamos aquí en preparación, vamos a decirle que esta altura de capa me parece perfecto. Esto del alineado de la costura que estáis viendo aquí es porque si vamos a previsualización, la costura que estará por aquí, a ver si lo encuentro. Aquí costuras que está en color blanco, son todos estos puntos. Y las costuras, que se ve muy bien en la chimenea, y esto nos va a salir en todas nuestras impresiones, por eso es importante, si queremos ser un poco cuidadosos, es donde va a cambiar la altura de capa. Entonces, cuando va a pasar de 0,2 a 0,4 a 0,6 a 0, con lo que sea, pues si tenemos una esquina muy pronunciada, imaginad, por ejemplo, diríamos, oye, quiero que la alinee aquí o lo que fuera, entonces podemos determinar que se alinee con lugares en los que me va a hacer menos daño esa altura de capa. Y si no, le podemos decir que sea, pues eso, aleatorio. Entonces, como hemos cambiado un parámetro, veis que desaparece la previsualización, laminamos de nuevo, o sea, esto lo repetiré hasta la saciedad. Cambio de parámetro implica nueva segmentación. Y veis que el aleatorio, ¿qué ha hecho? En vez de alinear esas costuras, me ha hecho este moteado de topos y lo ha repartido por todo. Entonces, dependiendo de nuestra geometría, pues esto nos puede hacer daño o no. Entonces, ya, como eso es una cuestión visual, pero que sepáis que en ese punto es donde cambia la altura de capa y es inevitable que haya un pequeño pegotito. Estamos hablando de un pegotito que es imperceptible, pero bueno, que si somos muy exquisitos, que sepamos que existe, ¿vale? Y luego, con el tema de aquí de las paredes superficiales, seguimos con los parámetros. Esto aquí no me metería mucho, ¿vale? O sea, hay parámetros que voy a pasar de ello, no os quiero explicar todos porque, como os digo, hay más de 100 y nos podemos tirar hasta mañana y lo que quiero es que lancemos a imprimir cosas. Entonces, si pasamos a lo que denomina fuerza, esto sería lo que tiene que ver con la imagen que os proyecté el otro día, que se veía un tornillo atravesando unos cubitos. Entonces era, ¿qué espesor de capa quiero que tenga? Es decir, las shelves, los muros o como lo queréis llamar,
y luego el relleno, el interior o el infill, si lo tenéis en inglés, que queremos que tenga esta pieza, ¿vale? Él lo determina fuerza, strength o como lo queráis determinar. Y básicamente, si yo ahora segmento esto, lo bajo un poquito, lo pongo aquí, estamos viendo que tenemos una pared exterior, que es la naranja, una pared interior, que es la amarilla, y luego un relleno que determina de huecos que lo hace blanco, ¿vale? Y esto es porque aquí lo que determina bucles de pared lo puedo bajar o lo puedo subir. Entonces, como cambia un parámetro, ¿veis? Se me pone en modo fantasma, lo lamino de nuevo, y eso simplemente es para que veáis cómo ha cambiado. Entonces, ¿qué ocurre ahora mismo? Que la capa de lo que llamaba pared interior amarilla ha desaparecido, perdón, porque le he determinado que solo hubiera una. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que si varío estos parámetros, y le pongo 5 o lo que fuera, vuelvo a segmentar, esto va a cambiar, obviamente, la cantidad de material que estoy usando y el tiempo de impresión. O sea, antes nos eran como 40 minutos, ahora se ha pasado a 50 y tantos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que cuando le digo que tenga más, perdón, aquí arriba, más, bueno, es que lo de la traducción esto es un poco castaña, pero bueno, hablemos de paredes, ¿vale? Bucles me parece un poco así, pero al final pensad que son capas, o sea, paredes concéntricas hacia adentro desde el exterior al interior. Entonces, aquí vuelvo a ver otra vez pared interior y aquí donde antes había un relleno, pues ahora se convierte en paredes. ¿Qué está haciendo esto? Que cada vez estemos gastando más material porque estamos colmatando el relleno, ¿de acuerdo? Al final estamos gastando más material si colmatamos con paredes que si hacemos este relleno de aquí, que ahora veremos con el infill, ¿vale? Entonces, vamos para atrás, porque esto siempre os diré lo que se cambia, pero nos vamos a quedar con lo estándar, ¿vale? 2 capas es más que suficiente de pared. Y luego, esto es interesante, el tema que queremos de cómo son las paredes superiores e inferiores, es decir, las tapas, es decir, en la base de arranque, y luego también la superficie final. Entonces, si nos venimos aquí a la parte del segmentador con el ascensor, estamos viendo que dice que tenemos capas inferiores, aquí lo tenemos 3, ¿vale? Pues vamos a ver, nos ponemos en la primera, 1, 2, 3, y a partir de ahí veis que comienza el relleno interior, que es este granate rojizo, ¿vale? Entonces esto es interesante en tanto en cuanto podemos cambiar los patrones del arranque, es decir, por ejemplo, bueno, superficie superior a la inferior. Entonces, monotónico, al final es el que tiene por defecto, siempre va a hacer que capa a capa, como habéis visto, va cruzándose en 90 grados, de manera que va generando una urdimbre que nos asegura algo más de resistencia en las piezas. Pero podemos decirle que sea concéntrico, lo vamos a segmentar, y esto ya sería por una cuestión de acabado. Es decir, si vamos a la primera capa, veis que en vez de ser unas líneas paralelas, lo que ha hecho es crecer de manera concéntrica en gota de agua en torno a pues, este textito que tenía en la base esta pieza. Pero vamos, que esto es anecdótico, ¿vale? Simplemente que podéis elegir el que queráis, o espirales, o lo que sea. Pero esto es importante en tanto en cuanto, aquí veis que se ha hecho unas estrellitas, que parece lo de Converse. Esto es parece una suela de zapato, es porque esa cara, tanto la inferior como la superior, van a ser visibles. Entonces, el detalle de que yo pueda elegir cómo quiero que sea esta capa que se va a ver, pues puede tener sentido que sea concéntrico en algunos casos, ¿vale? Voy a deshacer y ya está. Y lo mismo con la tapa superior, ¿vale? O sea, me he ido a lo inferior, vamos a lo superior y aquí lo tendríamos. Entonces, aquí está. La superior en este caso serían, bueno, tanto las de la cubierta del barco como las de la chimenea, ¿vale? Y luego, otro tema importante, la densidad del relleno. Por defecto está determinado que un 15% es más que suficiente. Entonces, donde teníamos relleno, vuelvo a bajar este ascensor para que lo veamos. Esto ya sí que es importante. Es decir, si al final estamos haciendo maquetas o estamos haciendo piezas que son solo para una inspección visual, dejarlo al 15%. Otra cosa es que esté haciendo una pieza que va a servir para calzar la mesa. Pues entonces, en vez de poner este 15%, que es este color granate que veo aquí, haz que le decimos que tenga, yo qué sé, un 50. Y vuelvo a segmentar. Tarda un poco más en calcular
y veis cómo se ha densificado todo ese patrón de relleno. Y obviamente ha aumentado el tiempo y hemos gastado mucho más material en esta línea de relleno, ¿de acuerdo? Entonces simplemente que tengamos en cuenta esa implicación. Incluso podríamos llegar a decir que sea del 100%. El patrón, vale, dice que con él tiene que ser rectilíneo. Obviamente cuando hace un patrón al 100% ya no te puede hacer una malla cuadriculada o triangulada, sino que se compone en base a líneas paralelas. Y como estáis viendo, si subo con el ascensor usando el cursor del teclado, el patrón se va cruzando en líneas perpendiculares para poder hacerlo más denso. Obviamente aumenta el tiempo de presión, aumenta el material que gasto. Entonces, volvemos para atrás y como os decía, boquilla de 0,4, altura de capa de 0,2 y relleno del 15% en rejilla es lo estándar que usan en Madrid y en China, ¿vale? Para imprimir. Y luego nos vamos con otro tema, que es el de los soportes, ¿vale? Hemos pasado de calidad, fuerza, a soporte. Pero bueno, antes de ir a soporte, perdonadme que no lo he comentado antes, altura de capa, porque veamos otro parámetro. Imaginad que lo queremos bajar a 0,12 o 0,1 porque me apetece. Lo lamino. Y así os hago un inciso con esto de la altura de capa, porque es lo que más vais a manipular. Entonces, si os fijáis, aunque ha sido muy, muy leve, porque la altura de capa que he variado es muy poquito, literalmente, cuando pasamos de 0,2 a 0,1, duplicamos literalmente el tiempo. Es decir, pasamos de los 40 y tantos minutos 50 a 1 hora 20 que tardaría en imprimirse todo esto. Entonces, que veáis la implicación que tiene, si ahora bajáramos a 0,05 milímetros, pues estamos haciendo que se multiplique la impresión por 4 veces su tiempo, ¿vale? El material que gastará será el mismo, pero el tiempo lo multiplica proporcionalmente. ¿Y esto por qué os lo cuento? Porque también nos puede llevar a este otro comando. Si me vengo aquí, bueno, voy a darle a deshacer, que se quede con 0,2. Y en preparar, antes me he saltado un comando que pone aquí altura de capa variable. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se denomina en otros softwares adaptativo. ¿Esto qué tiene de interés? Pues esto yo creo que para vuestro trabajo puede ser muy, muy interesante. Es que si tenemos una pieza que tiene cambios de curvatura muy grandes, es decir, tenemos un tejadito, tenemos un vaso, un jarrón o lo que fuera, que cambia de contorno, esto me interesa para que podamos decirle el rango de capas de adaptación que puede tener, dándole aquí adaptativo. Lo que está determinando la máquina es en qué zonas, o sea, esto que estáis viendo del gradiente de colores es la variación de la altura de capa. Entonces, esto es complejo de utilizar, o sea, que os recomiendo que le dediquéis un ratito, no hay que para el primer día es muy heavy, pero simplemente lo que determina es que hay zonas, por ejemplo, como este arco, que cuando empieza a coger un tipo de curvatura, pues determina que puede ir con una altura de capa o más alta o más baja, en función de la geometría que tiene que cubrir. Entonces, si hacemos un zoom, lo vais a ver mejor. Veis que las zonas donde está naranja están más separadas esas capas y la zona donde está verde están más juntitas y luego tiene unas transiciones intermedias. Entonces, esto de las capas adaptativas no es nada intuitivo de manejar, de hecho yo me sigo dando muchas leches con ello, pero si hacéis como un acto de fe sería que allá donde está más caras más planas o más rectas es donde puedes aumentar la altura de la capa y donde hay unas curvaturas mayores es donde la pones más fina, de forma que pueda asumir mejor las curvaturas sin hacer el efecto de escalones, que es el que siempre no queremos evitar en la impresión 3D, ¿vale? Pero bueno, simplemente esto es a nivel teórico, esto sin borrarlo de la cabeza, que igual es demasiado para un viernes por la mañana previo a fin de. Pero bueno, porque sepáis que se pueden hacer no solo determinar que todo se lonche con una altura de capa constante, sino que se podrían hacer adaptaciones, ¿vale? Simplemente con ese mensaje me vale que lo pilléis. Entonces, estamos aquí de calidad a fuego. Bueno, esto le damos a reiniciar, pasamos de ello. Y nos vamos aquí, estábamos en soporte. Y en el apartado de soporte
lo que me interesa es que siempre está deshabilitado por defecto. Si lo habilito, esto es para que me ponga andamios o elementos auxiliares en zonas donde vamos a preparar segmento o lamino, como lo queráis. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que me he hecho soportes, vamos, me han bebido toda la pieza dentro de un soporte, cosa que no hace falta porque este diseño, por el tamaño que tiene, no nos hace falta que tenga esta cantidad de soportes, ¿vale? ¿Os acordáis que os decía que a partir de, o sea, por debajo de 1 centímetro de puente, ¿no? De voladizo, no hace falta poner ningún tipo de soporte? Por eso justo en el puente de mando de este barquito, precisamente y por la geometría que tiene de arco, no le hacía falta. No obstante, si los hiciera, no hay problema porque estos soportes están pensados para que se puedan arrancar fácil. Pero lo que es importante aquí es que yo le puedo determinar en qué lugares quiero que tenga esos soportes. Entonces, el ángulo umbral es lo que denomina como distancia que se compone, sí, pero lo voy a apagar un momentito, de lo que sería la horizontal, voy a poner esta vista, con respecto a la inclinación. Entonces, 30 grados está diciendo que cuando con respecto a la horizontal me desfaso 30 grados, ya te voy a meter soportes. Entonces, a lo mejor le puedo decir, oye, sí, genérame soportes, pero que sea a partir de 80 grados de desplome. Entonces, ahora veremos cómo no los hace en tantos sitios como antes. O así debiera ser. Entonces, bueno, en este caso, yo creo que me ha puesto hasta más. Vamos a bajarle, yo que sé, 10, por ejemplo. A ver si hace alguna diferencia apreciable para vosotros. Ahí está, ¿vale? Entonces, si le minimizo ese ángulo, veis que al final dice, bueno, pues determino que solo necesitas pues, para sujetar esta letrilla que estaba ahí flotando, o el puente de mando, o lo que sea. Pero veis que variándolo. Y luego otra cosa importante es, si le digo que, bueno, que los haga cada 30, pero si digo que solo toque la placa de impresión, esto es interesante, ¿vale? Que le estoy determinando a lo mejor que no me los haga aquí dentro. Es decir, que si toca la placa de impresión, como veis, sujetará todo lo que se encuentre en voladizo, pero no me fastidiará con el puente de mando. Esto parece una tontería, pero es muy útil si a lo mejor no queremos tener que nos rellene este círculo, que no le hace falta para nada porque este círculo o este cuadrado de aquí, por la dimensión que tiene, lo puede aguantar la máquina. Y estos son los soportes normales, ¿de acuerdo? Los que se suelen hacer en zigzag la máquina y demás. Luego, es interesante que solo ocurre con este tipo de soportes, ahora veremos que hay otro tipo también de árbol, es que si os fijáis en el soporte, hay un soporte verde claro y un soporte verde oscuro. Es lo que en este caso determina interfaz. Y claro, esto se lo han inventado los de Bamboo Studio, que está bastante bien. ¿Para qué? Para economizar el tiempo. Entonces, primero me hago un soporte que es en zigzag súper rápido, es una línea de contorno, y cuando llego a lo que llama la interfaz, que es cuando toca la pieza que a mí me interesa, además de ser una interfaz que va a arrancarse más fácil, es cuando lo densifica y así puede economizar tiempo. Esto siempre se conoce en economía de material y de tiempo. Como os digo, este barquito es un ejemplo bueno para que veamos todas las condiciones de las geometrías, pero esto cuando sean vuestras arquitecturas, este contacto del soporte con vuestra pieza de impresión es donde va a dejar las mayores marcas que luego tendremos que lijar. Entonces, esta interfaz nos va a venir muy bien. Y luego tenemos el tema del árbol, ¿de acuerdo? Entonces aquí con el soporte de árbol tendríamos, aquí laminamos la placa, y en vez de tener estos paredones en zigzag, lo que tendremos son unas ramas de árbol, que lo que van a salir es para poder sujetar los sitios que necesitan soportes. Como le he dicho, el árbol lo bueno que tiene, con diferencia al soporte normal, es que va a tocar la base y va a sujetar allá donde necesitemos, como si fueran nuestros dedos y nuestras manos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, nos va a penalizar que va a sujetar todo lo que se necesite, como era el puente de mando, que ya os decía yo que no hacía falta que esta cubierta estuviera sujetada, pero bueno, aquí los hace. Y luego, además, en este caso no requiere interfaz de soporte, porque los árboles ya directamente están con una economía de medios muy grande. Es decir, como veis, empiezan como unos cilindritos
y luego ya se van tecnificando para llegar a tocar donde se necesite. Es decir, que estos ya de la interfaz pasamos porque no les hace ni falta, cosa que sí que le haría falta al otro. Como hemos tocado muchas cosas, como veis, se pone en rojo. Y luego una cosa que no he dicho, pero que es súper útil, como os decía al principio, el software de Bamboo Studio está vinculado, hipervinculado con Internet. Entonces, si alguno ya lo habrá hecho, si hago clic encima, por ejemplo, de aquí de habilitar soporte, me lleva a Internet y me lleva al manual, ¿de acuerdo? El manual en línea. Entonces, por cada parámetro que yo estoy viendo aquí en el software, que veis que se destaca en verde, me lleva a Internet y aquí me cuenta más historias. Me da un vídeo en YouTube y me cuenta en inglés todo lo que tiene que ver con los soportes. Es decir, que si alguno se está perdiendo o quiere encontrar información más profunda al respecto, o mi voz no le gusta, pues ya puede ver los vídeos de YouTube y listo, ¿vale? Pero bueno, coñas aparte, simplemente es para que sepáis que yo os voy diciendo cosas muy específicas, pero que podéis profundizar mucho más, ¿vale? Y luego, bueno, en esto que determina otros, que a mí me maravilla cómo cada segmentador o cada software se inventa las cosas, ¿no? Porque aquí en vez de poner otros, pueden haber dicho otro nombre, ¿no? Pero bueno. Entonces, lo que estamos viendo aquí, y ya no lo voy a ver con tanto detalle, el tema de adhesión con la cama, esto que llama de torre principal, las opciones de purga y los modos especiales, son interesantes en tanto en cuanto si queremos manipular. Bueno, lo primero que voy a hacer es, bueno, si damos aquí al global, cambiamos todos los parámetros y los dejamos en estándar, ¿vale? Me vengo aquí a otros y aquí en otros, que parece como algo secundario, pero que es la madre del cordero, es de lo más importante, lo que tendríamos es que, ¿os acordáis que os hablaba de que se necesita una estructura auxiliar, que es una superficie que hace la transición entre la mesa de impresión y nuestro objeto? Este barquito, como está muy testado, lo hemos hecho a las bravas, pero imaginad que tenemos una superficie de una maqueta muy plana, pues tendríamos que garantizarnos que no nos haga warping, que no nos haga ese efecto de que en las esquinas se levante. Pues aquí donde pone impresión con la cama, contorno de la falda, aquí está en 0. Pero aquí tendríamos que poner, imaginad, pues 5, por poner un número. Laminamos. Buenos días. ¿Qué tal? Y como veis, de repente, aquí nos ha aparecido unas líneas auxiliares, ¿de acuerdo? Entonces, esto es porque estamos usando esto que denomina la falda. Pero vamos a decirle... Una pregunta. La falda realmente no toca el modelo. La falda no toca el modelo, por eso lo que quiero habilitar es la de la balsa. No sé si está... Que no sé por qué está deshabilitada en este por defecto ahora. Ajá. ¿Qué cosa más rara? ¿Tú prefieres, bueno, en STL o en STEP? ¿Perdón? ¿Tú prefieres, quieres mejor en STEP o en STL? Para meterlo aquí, Sí, STL. Es que STEP al fin y al cabo es más de ingeniería. O sea, creo que aporta más documentos. Es que el STL es geometría pura y dura. Yo creo que es mejor en cuanto a la fluidez del archivo y el peso. vale. ¿Vale? ¿Y en binario o en ASCII? Binario. Binario ocupa algo menos. Vale, entonces esto me lo voy a apuntar porque no sé por qué ahora mismo no me está... Como digo, como he trasteado anteriormente con esto, no sé ahora mismo por qué me está... A ver si meter otra vez. Si no, esto me lo apunto para el próximo día y os lo explico. Porque ahora mismo no estoy viendo el lugar. Porque lo que quiero hacer es activar la balsa. Como veis, ahora mismo no está tocando. Entonces esto realmente me vale para que purgue y listo. Lo que quiero es que lo verde llegue a tocar el barquito, pero no sé. No sé, porque estas son las alturas de... Bueno, pruebo este último, pero esto no va a ser, ¿no? Esto es la altura. Nada. Esto me lo pongo de deberes yo, porque no sé por qué. Igual en los avanzados sí que lo tienen. Pero bueno, ahora lo veremos. Algo de César. Aumenta el contorno y se habilita la altura del faldón. Sí, pero eso te da altura, pero no te da... a mí lo que me interesa es que
toque el... Pero bueno, me lo apunto para no haceros perder tiempo ahora con esto, porque varía bastante con respecto a Cura, que es el que más utilizo. Pero bueno, entonces simplemente la adhesión con la cama, bueno, vamos a darla por hecho que ahora mismo se queda así, pero que eso se puede manipular, ¿vale? Y luego, esto de la torre es la torre de purga, ¿de acuerdo? Ahora mismo no tenemos una torre de purga porque solo estamos usando un material. Entonces, cuando imprimimos y segmentamos, veis que lo que retiré antes con el barquito, aquí salen unas líneas de purga y demás, pues en la parte trasera, que sería esta zona de aquí, o sea, podemos luego variar, si usáramos dos colores, que ahora lo podemos determinar, lo que va a ocurrir es que aparece una torre en la cual podemos determinar pues, su tamaño, su volumen y demás. Y luego además nos permite elegir aquí unas opciones de purga. Esto es interesante porque si queremos minimizar el tiempo de purga, por lo que os contaba, pasamos del rojo al amarillo, pues más nos vale que esto se limpie bien, porque si no va a llevar un poco de color de uno al otro. Lo que se suele hacer, está habilitado, es que la purga se realice también dentro del soporte del material, es decir, donde nuestro objeto necesita hacer un relleno, pues ahí podemos, un relleno, no, un soporte que pueda estar ahí pintando y aprovechando a cambiar el color. De esa forma no estamos ni perdiendo material ni perdiendo tiempo. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando veáis una impresión con varios colores, casi se tira más material en la purga que lo que se lleva a la pieza que estamos imprimiendo. O sea, es así de triste, pero es la realidad. Entonces, por eso es por lo que, aunque el material es muy barato, pero no es nada sostenible esta operación de cambio de colores. De hecho, luego os enseñaré, porque en estos informes que nos dan, nos dice cuando pasamos de un color a otro, es una tabla, y te dice, por ejemplo, si estás pasando del negro al blanco, pues penaliza mucha más purga que si pasamos del blanco al negro. Entonces parece algo que cuando estamos pintando con acrílicos lo entendemos bien, pues aquí pasa lo mismo con los pigmentos, ¿no? No todos se purgan igual. Pero bueno, simplemente para que sepáis. Y luego, modos especiales. Esto es bastante potente, pero necesitamos otro tipo de geometría para sacarle partido. Entonces, simplemente queda lo que pone aquí, secuencia de impresión por capa o por objeto, determina, ahora vamos a necesitar crear una copia de este barquito, ¿vale? Vamos a preparar, botón derecho, clonar, le decimos que nos haga otro y tenemos ya dos barquitos, ¿vale? Y para que esto tenga sentido. Entonces, la secuencia de impresión por capa va a hacer que se segmente todo lo que hay en la lámina a la vez. Entonces vamos a ver aquí, cuando segmentemos. Si yo subo y bajo el ascensor, veis que los dos barquitos se están cortando a la vez. Pero imaginad que lo que quiero es, porque vamos pillados, necesito que me hagan un barquito primero, lo arranco y luego que siga con el otro. Estamos en modo producción. Pues le digo que vaya por objeto. Pero por objeto, ¿qué ocurre? Me sale aquí un error, me dice, oye, ojito, porque están muy cerca. Esto es porque el objeto puede colisionar con el cabezal de impresión. Entonces luego, al final, os invitaré a que bajéis cuando lancemos este maravilloso barco, en unos minutitos, para que bajéis a ver cómo procede. ¿Y esto qué significa? Que tengo que irme a preparar y veis que aquí, cuando le he dicho que por objeto, la secuencia de impresión, es porque va a imprimir primero un barco, luego el otro. Y estas sombras que estáis viendo son las áreas de influencia para que no se toque el cabezal. El cabezal de impresión es una carcasita, como el cabezal del plotter, entonces necesita poder entrar entre los dos objetos, ¿vale? Entonces, si me pongo muy cerca hasta entrar en sus áreas de influencia, me dice que tururú. Pero si me lo separo un poquito más, ya me dejaría, ¿vale? Entonces, bueno, lo separamos del todo, segmentamos, y ahora lo que estáis viendo es lo siguiente. Que primero hace uno, ¿veis? Subo el ascensor y luego hace el otro. Entonces, esto es muy operativo cuando estamos haciendo muchas piezas o cuando no queremos que se hagan pelos, porque, por ejemplo, cuando va pasando, segmentando toda la mesa de impresión y va de uno a otro, en esos desplazamientos, primero, pierde más tiempo y segundo, me puede generar unos hilos entre uno y otro. Por contra, que me permite poder aproximar los objetos pegados casi hasta tocarse. Entonces, eso tenemos que determinar si me interesa hacer una cosa u otra. Pero imaginad que es una cuestión de producción, pues por objeto y listo, ¿vale? Entonces le damos
a deshacer y ya estaríamos. Luego, jarrón en espiral. Esto es interesante, pero para poderlo manejar necesitamos otro tipo de objeto. Esto es para hacer un vaso, por ejemplo. El vaso que tenemos aquí, imaginad que estamos pelando una monda de naranja, como una espiral, empieza en un punto y va haciendo el contorno capa a capa, como si fuera una helicoide, hasta llegar desde la base hasta el último punto. Entonces, para este tipo de operación necesitaríamos, por ejemplo, si nos vamos aquí al maravilloso Thingiverse, volvemos para atrás y vamos a poner aquí Base, por ejemplo, jarrón. Como veis, vamos a hacer de todo menos arquitectura, así. Entonces imaginad, yo qué sé, este mismo de aquí, por no liar, ¿vale? Coged el que queráis, pero que veáis que sea un jarrón de una única piel. Y a estos señores habrá que invitarles a una cerveza, ya que les estamos bajando aquí todos sus archivos, pero bueno, como no son fines comerciales, esto es docente y decente. Vale, extraemos el archivo. Tenía uno así, qué fuerte. Vale, entonces nos vamos aquí a los archivos y el Twisted Base que tenemos aquí. Lo arrastramos al bambú. O pedazo de tarro. Vale. Y bueno, ahora los barquitos paso de ellos, los suprimo. Y esto que es enorme, no va a tardar la vida. Vamos a decir que esto sea 50% de grande y ya está, ¿vale? Así aprovecháis el comando de escalada. Y aquí si activamos el jarrón en espiral, me dice, bueno, si es que si activas el jarrón en espiral, ¿qué ocurre? Que tienes que poner las capas en cero, no puedes tener densidad, es decir, no puedes tener más pieles, es decir, es algo sensato. Al final estamos tratando de que imprima con una sola capa de piel del objeto. Le digo que sí. Como luego podemos darle siempre a deshacer, pues no pasa nada. Y si ahora doy a segmentar, a laminar la placa, vamos a ver, hacemos zoom, veis que está hueco. Entonces, en este modo de jarrón, de espiral, lo que está haciendo es una base y a partir de la base empieza a crecer. Entonces, la máquina lo que va a hacer simplemente es este contorno, ¿de acuerdo? Y va a ir subiendo en helicoide. De hecho, el sonido de la máquina es diferente. Normalmente cuando está imprimiendo, en el proceso normal va haciendo wing, 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 o sea, con su sonido a toda leche, pero cuando estamos en espiral va haciendo un sonido como si fuera un cro, 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 que es un... Las onomatopeyas buenas. Está haciendo una subida continua con el motor del usillo de Z, porque va en helicoide, entonces no puede parar de subir poco a poco. Y de hecho es una manera muy rápida de tener objetos. Al final está solo con el contorno de la boquilla que estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente el tema este del jarrón en espiral, ¿vale? Luego, esto que veis aquí del timelapse es porque la máquina tiene una cámara y nos puede hacer un timelapse de lo que imprimimos. Entonces, eso está muy chulo porque lo que hace es ir tomando fotos cuando el cabezal se retira a purgar. Y de esta forma, lo que hacemos es que estamos viendo cómo se eleva nuestra impresión sin tener el cabezal en todo el medio. Entonces, eso es bastante útil. Y luego, otra pijadita, que es lo de la piel difusa, es porque, ya que nuestros objetos siempre van a tener la altura de capa marcada, esto es más artístico, ¿no? Si le damos aquí a piel difusa, y le decimos que lo tenga en el contorno, eso es. Esto es para darle el fuzzy o fuzzy, como se llama en inglés. Y entonces lo que veis es que de repente le hace ruido a la textura exterior, perdón. ¿Y esto qué me permite? Pues esto me permite que se desdibujen las capas. Igual este tipo de espiralizado de jarrón no es el más óptimo porque puede hacer que se caigan las cosas, pero veis que pues queda pintón, ¿vale? Entonces esto los fines de semana, si queréis dejar la impresora funcionando para vender luego movidas en el rastro, pues podéis sacar ahí rendimiento a la máquina, ¿vale? Cada uno se saca un sobresueldo. Ah. Bueno.
Bromas aparte, lo que os decía, esto del contorno difuso también luego lo podemos exagerar, ¿vale? Aquí entonces no voy a andar yo trasteando, pero podéis manipular estos comandos y esto empieza a hacer pues, más ruido, menos ruido, lo que fuera. ¿Esto cuando cobra más sentido? Pues cuando traiga el último día otra impresora, que voy a traerlo con unas boquillas mucho más grandes, pues vais a ver cómo el tema pues, de artístico y demás pues tiene un poco más de sentido para moldes y todo esto. Pero bueno, simplemente porque os suene, ¿vale? Entonces, hasta aquí, simplemente con los parámetros estándar de trabajo. Arriba, hemos estado hablando siempre de preparar el archivo y de previsualizarlo. Aquí en dispositivo, si estuvierais metidos en el Wi-Fi con el perfil de impresión, que creo que solo los elegidos lo tienen, podríamos ver la cámara activada de la máquina y en tiempo real podemos monitorizar y cambiar parámetros. Esto es muy útil cuando controlamos. Si no controlamos, aquí no toquéis nada, niños, ¿vale? Porque si no, tenemos un problema. Más que nada porque el material ya le está diciendo, como os digo, me repito un huevo, las velocidades, las temperaturas, no sé qué, eso ya va específico, o sea que no, mejor no tocar. Pero este cuadro de mandos que veis aquí son ajustes de control que también se pueden manipular tocando el display de la máquina mientras está trabajando. Entonces, si viéramos algo que no nos convence, se pueden hacer afinamientos o ajustes sobre la marcha. Entonces, esto es muy útil, pero ya os digo, siempre y cuando controlemos el proceso, ¿vale? Y de estos otros ya no me meto porque tenemos aquí el tema de proyectos y demás. Esto es para sacarle más partido al sistema. Si nos creamos una cuenta, podemos ir teniendo los archivos por carpetas, trabajamos en equipo, que eso sería lo ideal para vosotros, y que se pueden ir subiendo ahí los STLs, los G-codes, que sería el archivo que se emite para poder imprimir, y listo, ¿vale? Y luego el tema de la calibración. Entonces, si os parece, como ya tenemos aquí un barquito impreso, vamos a aprovechar este jarrón magnífico, pero lo vamos a hacer más pequeño. Espero que salga bien a la primera, porque esto es el directo y sabéis que puede fallar todo o nada. Entonces, voy a elegir esto y así os invito a que bajéis a la sala de reuniones y así podéis verlo en directo y os cuento cosas de la máquina. A ver, esto está aquí, escalar. Vamos a hacerlo al 25. ¿Vas a hacerlo con el tipo base? ¿El tipo vasos? Sí, ¿os parece? O si queréis... Sí, yo nunca lo he visto con. O sea, bueno, Yo espero que salga bien, pero... Entonces, lo voy a hacer más chiquitín. Y le voy a quitar lo de la piel difusa. Bueno, confiemos en que salga bien. Dice que son 23 minutillos en total. ¿Qué tal? Qué obedientes. ¿Hay alguien aquí? No, Hay una taza. una tetera. Vale. Yo aquí. Habéis bajado así por la barra de los bomberos, ¿no? Sí, dice ¿Quién menos ha tocado? Mira las huellas. Hemos usado. Entonces, ahora estaría el paso, de hecho lo voy a lanzar. Pero no te dice SD o es que lo tenéis a lo No, mejor. no lo tenemos. No lo hemos comprado. No lo hemos comprado. No fastidies. ¿La necesitas? Bueno, o lo mandamos a alguno vuestro. Porque vosotros estáis en línea, ¿no? Le mandamos de este. Vale. Porque ellos tienen, ellos pueden monitorizar. Yo soy un individuo. No, pero creo que la pregunta que son viruses. Te falta decir, tenéis un disquete de 3,5. Si no, tienes internet. Es que yo he estado en la primera parte del curso y entonces me han dicho que esto se puede hacer. La mesa de impresión, que tiene dos lados. Entonces, normalmente está siempre por eso. Eso es para con materiales sirve abanico. Entonces, más rápido. No, da igual, ya está.
no le coincide con la yo había puesto la sencilla porque esa está sin modificar el papel que has tocado. Debe ser solo porque es más fino. Entonces hay que contestarle que esa pestaña no le caso, ya está modificada, que habría que poner la del proyecto de licencia ahí. Y luego dice que hay algo más que no le coincide. Joder, macho, ¿por qué no lo has arrastrado al que tenías ahí? Porque tengo otro modelo que quería poner. ¿Ves? Ah, perdona. ¿El qué? O créate una bandeja nueva, sino para que no pierdas. Me ha salido una cosa de... ¿En qué sentido? Ahora, ¿No se la pilla? Pero hay que aguantar. Sí, sí, este es el punto. ¿Cuánto lo has escalado? El 25%. Era enorme. Ostras. Ahora hay que cerciorarse de que esté bien colocada. Esa parte es importante. A ver, ¿cómo se sabe eso? Porque ese tipo de cosas que no ve. No, lo ves tú. Que No. Mira, a ver, ahora que estamos todos aquí, si no la giramos Es hacia imposible ponerlo. No, claro que sí. Las dos manitas, si no, no vas a poder colocarla. Ana, con las dos manitas te está diciendo Guillermo. Las dos manos, sí, el imán soja. No, que no. Estaba manipulando la Ana, joder. Ana, vas a romper. ¿Qué parámetros le ha dado el colega? es bueno que Lo del jarrón. no, Jarrón. de hecho, mira, como se la tiran las bravas, O sea, es que es fuerte el imán. como- ¿sabes? Aquí está metido, no está metido. O sea, lo que está aquí, Esto tiene que quedar entonces, lo que hago yo que Ponle el normalmente es ¿Eh? Ponle el fácil. Sí, pues sabes si estoy en espiral. Sí. Así Sí, lo vemos en fácil. Esa línea. Y luego importante, que ves que pone aquí pelea, ¿vale? Vale, si se coloca Eso, torno. ¿qué ocurre? Pues que explota y te echa. La Ahora baja ahí. Punto P. Ah, no. ¿Dónde está lo de que lo desordena? ¿Eso? Está puesto, pero Ah, pero está súper gordo. Porque sabe que se seca fuerte, lo he avisado, que no me sale de fuerte. Entonces, ¿qué haríamos si decimos, oye, que nos apetece imprimir un material técnico por esta cara? Pues lo que habría que hacer es echarle agua y Está como una. Como parece una. ¿Qué tal? Guante o. Tarda más, ¿eh? Creo que no. Sí. A ver. Tiene la pena por ver la textura. porque como la Se lo pregunta al profe, ¿vale? Si él lo había puesto. Profe, señor. o terracota son con pelo. ¿podemos mandarlo con...? O sea, pero es pelea que tiene polvito de terracota, o sea, no es. ¿Podemos mandarlo con Fusi? Claro, si te hace ilusión. Sí, a Ana le hace ilusión, a mí también, en realidad. Verlo, no lo he visto nunca. Ya está, ¿no? Sí. Te has bajado del libro. Entonces solamente quieres sacar. ¿What? Y ahora eliges ahí. ¿El blanco? ¿Le ponemos un cuarto? Bueno, blanco tiene muy poquito, pero Es plata. Bueno, sí es. ¿No tenemos más blanco? ¿Mm? Comprado. Hay más, yo creo. Digo, porque la semana que viene hay que imprimir de buscar blanco. Vale. entonces, como él tiene el poder, lo que está haciendo es enviarlo. No, lo veis aquí. Hay que cerrar la música. No, no hace falta. ¿Puede imprimir abierto? Puede imprimir abierto. De hecho, se imprime. Para las impresoras suelen ser abiertas. Esta porque está cerrada, porque si imprimimos materiales técnicos, la temperatura del habitáculo es activo, entonces tienes que mantenerlo porque si no es vamos a hacer cualquier. El ABS es lo más perverso de imprimir. Aunque se puede abrir, no se mete así. Sí, se puede atrapar. Y sobre todo porque tiene movimientos muy violentos. O sea, esta impresora ir tan rápido, o sea, y más tiene si te pillara el dedo, pues se ve muy inofensiva, pero. El dedo. No, vamos a ver, pero
Ah, sí. Antes no veía nunca. De hecho, tiene Mira, me toca decir porque se puede abrir todo mientras está funcionando. Entonces, lo habitual es hacia atrás, si solo hubiéramos querido una por material, si no existiera la batería automática de 4, lo tendríamos aquí y veis que aquí acaba de pasar el material, viene por esta cánula, pasa por este bypass y viene aquí. Si no tuviéramos esta historia, directamente el material está aquí y entra aquí arriba, ¿vale? Que ahí va a la cabeza del sus, simplemente. Para eso es como dato que os da igual porque siempre vais a tirar de esto que es mucho más cómodo, ahora por delante que estás poniendo sacando la mano. Pero básicamente lo que tenemos aquí son unas pestañas, de hecho luego trabajaremos con ello para que lo podáis ver. Veis que hay unas pestañitas de color gris. Entonces, si yo tiro hacia mí, perdón, empujando, ahí está. Cuando hago así, lo separo de la rueda de entrada y puedo tirar del material. ¿Vale? Y luego, cuando quiero meterlo, simplemente vuelvo a empujar hacia atrás, lo introduzco y en el momento que tiene un sensor ahí que siente que has metido un filamento, ya lo que le carga, ya tira un poquito más para abajo. Entonces, lo único que tengo que hacer luego, que ahora también os veré, es elegir el color del material que estoy metiendo. ¿Por qué? Porque el cabezal que está allí tiene un disco que acaba de hacer capota la máquina. Como decía antes, tiene una toquera por ahí atrás. Entonces, cuando curva, sólida es además de la plataforma. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando definimos el color en el software y también en la máquina, el color del software, tenemos que viajar con los dos colores bien elegidos. ¿Qué tiene si elegimos si compramos lo caro, que sería lo de bambú, que vale como pero son 27 pavos o algo así la bobina? Y lo normal del pelea es que esté en torno a 25 euros del kilo, una cosa así. Bambú lo que tienen son unas chips que cuando ponemos la bobina nos reconoce el tipo de material y el color. Y así no tenemos que aventurarnos a ver si es el gris claro o el gris oscuro. Pues digo esto porque la máquina es ciertamente sensible, tiene una camarita que igual que puede detectar, la inteligencia artificial puede detectar si hay fallos de que no esté imprimiendo bien, detecta si el color cuando está curvando ya ha pasado del negro al amarillo. Es bastante historiado. No solo tiene me gusta que tiene por software, por código, pero es algo de ahí, ¿vale? Y el filamento es de la boquilla. Aquí simplemente, aquí viene el rígido. Aquí viene de aquí, pasa aquí, viene por acá, y ya entra por aquí. No se puede grabar, pero podemos poner el vídeo sin cabeza. Cuando el vídeo para verlo así se lo puedes poner en el cabezal. El cabezal al final tiene un bloque de terminales y luego la boquilla. Y entonces, en ese punto, que son como 2 centímetros, es donde se calienta los vientos de grados más o menos, y ya empieza a fluir por la. la captura intelectual no es la misma que la del código G. A ver. ¿Le habéis dado la vuelta a la plata, no? Está en la primera fila, ¿no? Claro, algo así. ¿Qué placa tienes elegida tú? En el. Mira, Puede que no la tuviera bien puesta. Ponte en preparar. Es que ahora mismo se ha quedado pillado. Yo le damos. Bueno, pero habrá visto la de pelea fría, que es la primera. Sobreescribimos y ya está. Yo creo que no. Vale. No sé. ¿Será que está elegida al principio? Al principio os decía que podíamos elegir la de una pelea fría o una de pelea que utilizar. Al fin y al cabo, Aquí. eso es, ¿vale? Entonces, a lo mejor tú tenías la placa pelea fría, no lo sé. Y eso es lo que ahora mismo le está diciendo. Tú lo pones
O sea, cuando lo preparamos y segmentamos, laminas la placa y te dice lo que tarda en global y lo que tarda en hacer cada una de las zonas del objeto. Y en la app, te dice, o sea, ahora mismo estás en la capa 0 del 2051, que casi 21 minutos. Oye, Fabricio, he visto que lo hemos hecho todo en el modo, digamos, estándar, pero vamos a toquetear en el avanzado. Sí, lo único que es que al final nos permite más cosas, pero sí, el avanzado sí está. Colores y avanzado para el próximo día. Demasiada conversación, pero si tienes alguna consulta, me dices. No, cuando lo hable de ello, pues ya saldrá. Entonces, una cosa era que ahí donde pones lo de tipo línea, pues filtras por velocidad o por flujo, y analizas un poco cómo es. Pues digamos como que yo estuve viendo que los suyos como que todo, o sea, que vaya como más o menos con esto, que se vaya cambiando porque es que si cambia mucho te puede dar los problemas de que no se han pegado las capas bien y si te guardas. Entonces irás a la aplicación y me ha pasado. Por eso yo siempre digo que lo de temperaturas y demás hay que contarlo. Pero es una persona que tiene una escala. Y ahora. Vale. Ahora vamos a inspeccionar la primera capa. Ha hecho la base y ahora lo inspecciona. Ves si está bien y después decir, oye, eso me quedó bien, estoy haciendo mal. Sí. Pero como has visto, la cuarta parte de cómo es la de te deja ver lo que se está imprimiendo. Sí, en la través de la décima. Pero de lo digo. Oye, tú estás imprimiendo desde tu perfil, yo voy al mío, voy a imprimir el barquito que le digo. Se pone como en cola, impresión, como con las cosas. Si no, te pregunta si lo quieres dejar en cola, pero luego te va a preguntar si has limpiado ese facial o la mano. O sea, tiene un protocolo, claro. Entonces, si algún animal dice sí, lo ha limpiado, pues si te hayas sacado la pieza, tú estarías recibido y ya. A ver, la pieza es enana, pero lo que va a hacer es eso, contornar hecho la base y aplicar el contorno. Entonces, el ruido ahora mismo es continuo. Sí, no sería una fiesta de estaría yendo a los sitios como para el barquito, que es una locura. Bueno, voy a dar la grabación. Entonces, eso en cuanto al lanzamiento. Si fuéramos antiguos y tuviéramos la SD, se pasaría directamente, estaba con SD, ahí lo estaba con USB, con más